Hola, buen día. Esperamos que te guste el pensamiento de hoy y no dejes de dejarnos tu comentario, de escribirnos de dónde sos, escribirnos de dónde nos escuchás y si tenés alguna sugerencia, escuchamos. Pensamiento del día miércoles 17 de septiembre. Tener compasión de los que sufren. Cuanto hicieron a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicieron. Mateo 25:40. ¿Quiénes son aquellos a los que Jesús llama sus hermanos más pequeños? El contexto en el que Jesús usa esta expresión es universal. Es un juicio donde están convocados todos los hombres sin distinción. Por eso, esta expresión no indica solamente a los cristianos, sino a cualquier hombre, cristiano o no, que se encuentre en necesidad o en dificultad. El texto habla de quien tiene hambre o sed, de quien necesita vestido o alojamiento, del enfermo, del preso. Pero no es difícil extender la lista a millones de indigentes y de personas que sufren, que imploran en el mundo nuestra ayuda, incluso sin palabras. A estos Jesús los llama sus hermanos y con ellos Él es misteriosamente solidario. Comencemos enseguida a reconocer a Jesús en quien quiera que pase a nuestro lado. No perdamos las numerosas ocasiones que se nos presenten para hacer muchos actos de amor, sobre todo hacia los más necesitados, los hambrientos, los que no tienen casa, los enfermos, los que no tienen trabajo, los marginados, los drogadictos, de los que tenemos noticias todos los días en nuestras ciudades y en países lejanos. Y cuando nos olvidemos de hacerlo, volvamos a empezar inmediatamente. Nunca nos faltará un prójimo al que amar. Día miércoles 17 de septiembre. Tener compasión de los que sufren. Chiara Lubich, fragmentos del comentario a la palabra de vida de noviembre de 1984. Palabra de vida, septiembre 2025. Alégrense conmigo porque he hallado la oveja que se me había perdido. Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versículo 6. No olvides de dejar un like si te gusta y de suscribirte, de recomendárselo a alguien. Bárbaro, te esperamos mañana también. Un abrazo.